Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, como ya hice la presentación, es a ver, espérenme tantito, porque tenemos dos computadoras y tenemos que disminuir eso. Ya, ya está, listo. Ok, la tecnología nos alcanzó. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es radiografía, la comparación de una radiografía convencional con la radiografía digital y también de lo que está hoy en boga, que es la tomografía. No me da el... No me deja avanzar. Ah, ya. Ahora sí ya. O sea, es clic nada más. Sí, ya nada más con las Okay. flechitas. Ahora sí. Ya podemos dejarlo bien. Ok, ahí está, listo. Bueno, antes de hablar de tomografía, bueno, sí debemos de conocer cuáles son los principios y desde cuándo empezaron la evolución de los rayos X. Bueno, recordemos que Wilhelm Röntgen, que fue el creador bueno, el que inventó o descubrió los rayos X, y posteriormente así fue dándose la evolución hasta llegar al descubrimiento de un aparato de rayos X, también el origen de las radiografías, hasta llegar hoy día, a partir de los 90, a lo que es la tomografía, gracias a la aplicación del doctor Mozo, que aplicó el CBCT en odontología, que más adelante lo vamos a ver. Cuando nosotros estamos estudiando la licenciatura y siempre estamos principalmente haciendo endodoncia, que fue donde yo aprendí esta técnica, y aunque me la habían enseñado mucho en radiología, pues básicamente yo no la entendía muy bien al principio, hasta que ya me vi en problemas de que yo no sabía cómo distinguir o separar estas raíces. Principalmente la técnica de Clark, que esta fue originada en 1910, o la regla del objeto bucal, o también conocido como la mnemotecnia de Slope. Esta mnemotecnia de Slope dice same lingual opposite bucal. Esto quiere decir que en la dirección donde nosotros pongamos el tubo de rayos X, es hacia donde se va a mover todo lo lingual, y lo opuesto siempre va a ser todo lo bucal. Y esta es la forma en la que nosotros hemos estado trabajando constantemente la endodoncia para poder separar raíces, principalmente premolares superiores o molares inferiores. Ahora, básicamente cuando nosotros empezamos a hacer endodoncia, pues sí estamos trabajando con este tipo de radiografías, que yo lo comparo como cuando empezamos a hacer endodoncia sin magnificación y hoy día con magnificación. Cuando nosotros tenemos estas radiografías, pues yo recuerdo que cuando las utilizaba me llevaba mucho tiempo en el tratamiento de endodoncia. Uno era en el revelado, otro era que si no le daba adecuadamente la angulación, yo ya había perdido el tiempo de esa toma de radiografía y después de ir a revelarlo de nuevo, y si no salía, así sucesivamente, eran muchas tomas. Ahora, desafortunadamente, como ustedes pueden verlo en la pantalla, estas son radiografías convencionales con las que yo antes trabajaba, y pues los cambios o de los tonos que a veces nosotros necesitamos para observar adecuadamente, y más en endodoncia, aquí nosotros no podemos jugar con esos colores. Entonces, solamente tenemos un solo color para que nosotros podamos hacer un adecuado diagnóstico. Ahora, ¿cuáles son los problemas en los que nosotros nos enfrentamos cuando tenemos radiografías convencionales? Todas estas radiografías son mías, que las tomé de cuando yo utilizaba radiografías convencionales, y bueno, a todos nos ha pasado, no solamente a nuestros alumnos, si tenemos alumnos, pues que se nos rayan, si no las tenemos bien en una mica, o que se llegan a pigmentar, si no llevamos un proceso adecuado del revelado de las radiografías, bueno, se llegan a velar. Y desafortunadamente, cuando nosotros hacemos es necesario la radiología, si no la tenemos bien documentada, nos podemos meter en serios problemas. Ahora, las desventajas, bueno,
es mucha inversión en cuestión de que necesitamos líquidos para revelar, además necesitamos la radiografía, hay que aplicar mucha radiación y esto a largo plazo es muchísima inversión, aunque nosotros querramos verlo de otra forma, pero es mucho dinero lo que nosotros invertimos en los líquidos, en la radiografía y además el tiempo de exposición radiográfica es demasiado. Aunado a esto, todavía el tiempo que nos lleva para revelar la radiografía. Y en algunos casos, cuando llegamos a revelar la radiografía, el lugar donde revelamos está súper lejos de donde está nuestro paciente. Todavía eso nos lleva más tiempo. Y bueno, otro de los problemas que estamos nosotros de la mano con el revelado, bueno, es manchar nuestra ropa. Que bueno, estos son algunos de mi ropa, de mis uniformes, que esto ya me lo mancharon mis alumnos. Y bueno, este problema también es que ya llevé a cabo todo ese proceso para la toma de la radiografía y cuando ya revelé, bueno, la tengo por el momento, pero desafortunadamente, a veces como estamos una adecuada fijación o un adecuado revelado, y puede ser que se nos lleguen a velar las radiografías o se nos llegan a pigmentar. Bueno, y algunos factores por los cuales nosotros no llegamos a cumplir el 100% con una radiografía convencional es uno de la habilidad que no tenemos a lo mejor esa capacitación o por el tiempo, que estamos presionados por el factor tiempo, no llevamos a cabo adecuadamente el revelado de la radiografía. La calidad de la radiografía y los líquidos reveladores también son un factor importante. ¿Por qué? Porque si nosotros compramos de marcas de bajo costo, desafortunadamente también el proceso de la calidad de la radiografía, tiempo de exposición, pues sí, en la radiografía convencional, yendo a la escuela y toman radiografías con una exposición muy elevada, siento como si fuera a explotar una bomba, porque es un tiempo muy largo, porque hoy día yo ya estoy acostumbrada a la de la radiografía. Bueno, pues si tenemos una radiografía como esta, pues sí podemos observar que hay un instrumento, pero si desafortunadamente esta radiografía no está bien contrastada, pues ese tipo de objetos nosotros a veces no los podemos dar a simple vista o si hay presencia de alguna zona radiolúcida también. Ahora, algunas de las problemáticas en las cuales nos hemos estado enfrentando es ¿por qué no cambian a la radiología digital? Un número es el costo. Mucha gente que tener un radiólogo es un costo muy elevado. En números, en cuanto invierto en todas las radiografías que estoy tomando constantemente, más con las que me equivoco, se ha incrementado el costo, aunque nosotros creemos que es barato una radiografía convencional. En cambio, si nosotros tenemos una radiografía convencional digital, pues va a ser muy diferente. Sí es una inversión muy fuerte probablemente, porque hoy día ya el costo de los radiovisógrafos ha bajado, más hay ofertas que yo he visto. Pues para mí eso hoy día el costo del radiovisógrafo es inversión relativamente muy fuerte a la primera instancia, a largo plazo salen. También muchos doctores pues, no están acostumbrados a manejar las horas y se les hace muy complejo el manejo de un software. Y ellos refieren que si se compra un radiovisógrafo, pues se tiene que dar una capacitación. Realmente hoy día los softwares son programas diseñados para nosotros los odontólogos, que no nos cueste ya mucho trabajo manejarlo. Estoy hablando tanto del software como para los radiovisógrafos,
como el software que vamos a ver para el manejo de las tomografías. Y bueno, y otro de los factores que podría pasar, que si lo podría manejar o no lo podría manejar. Pero a mí me toca trabajar con varios referidores que estaba cometido. Utilizar magnificación o no utilizar magnificación también se ve reflejado en una radiografía. Y bueno, nosotros cuando tenemos, aquí estamos comparando dos tipos de radiografía, una radiografía convencional y la digital. Que si yo tengo una radiografía convencional así a simple vista, pues la revelo y es lo que me va a dar. Si yo quiero mejorar la calidad, bueno, pues lo único que puedo hacer, porque aquí yo no puedo jugar con la saturación de la imagen o cambiar de coloración, pues lo único que hago es tomar una fotografía sobre la radiografía y pues sobre la imagen es la que yo estoy cambiando a colores a grises. En cambio, con una radiografía digital, así es como la tomo de primera instancia. Pero si la radiografía yo necesito hacerle algunos ajustes, solamente muevo las aplicaciones y me da este cambio de tonalidades. Y además veo la imagen mejor contrastada y a detalle, que es lo que yo necesito. Entonces, hablando de la radiografía digital, pues las ventajas es que vamos a reducir la dosis de exposición, que este tipo de radiografía digital, nosotros, por lo mismo que se trabaja con un software, ahí vamos a poder ir almacenando toda la información, todas las radiografías que nosotros vamos tomando, ahí se van almacenando. No va a haber ningún problema de que ya se me perdió la radiografía o ya se me rayó, ya se veló. En ese momento, el software por sí solo va almacenando las radiografías. Hoy día hay algunos softwares de algunos radiovisógrafos que sí se pueden borrar las imágenes, hay otros que no. Y bueno, esto también viene por las cuestiones legales. Ahora, en cuestión de la interpretación y modificación de las imágenes, como les había mencionado en la imagen previa, nosotros podemos jugar con los contrastes para poder tener una mejor visión de la imagen o de la zona que nosotros queremos analizar. La calidad de la imagen es mucho mejor que una radiografía convencional y nos vamos a ahorrar el tiempo. Ahora, les estoy presentando dos sensores para la radiología digital. Tenemos dos sensores, este se llama el Supreme y este se llama el Select. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sensores? Que el Supreme, igual que el Select, bueno, los dos se van a poder, ahí se pueden trabajar con cable o se pueden trabajar inalámbrico por Wi-Fi, pero la diferencia es que el tamaño del píxel es mucho más pequeño en el Supreme que en el Select. ¿Y esto qué quiere decir? Que si yo hago endodoncia y yo necesito que mi imagen sea más nítida, yo necesito un píxel más pequeño. Entonces, a partir de aquí, yo debo de considerar cuál es el sensor que a mí me conviene más. Si hago mucha endodoncia, bueno, y necesito una imagen con calidad, pues seleccionaría un Supreme que un Select. Ambos trabajan de la misma forma, con el mismo software, pero repito, el tamaño del píxel es lo que me da la diferencia y motivo por el cual me va a hacer la diferencia también en la imagen. Ahora, este software, el del Supreme, tiene estas dos ventajas que es con lo que me va a dar el contraste o, si se dan cuenta en estas tres imágenes, yo voy dándole una mejor definición a la imagen. De acuerdo con esta línea, con esta herramienta, yo la voy moviendo hasta que yo vea nítida mi imagen. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Porque yo debo de contrastar mi imagen dependiendo de lo que yo necesito. Por ejemplo, si yo nada más quiero una radiografía periapical, bueno, necesito un contraste medio. Pero si quiero una para endodoncia, necesito un mayor contraste. Si es para periodoncia, que necesitamos revisar hueso, necesita menor contraste. Y si es caries, vamos a aumentar este contraste. Entonces, para esto nos sirven este tipo de herramientas. Ahora, básicamente, estas son unas radiografías convencionales
y es la forma en la que nosotros usualmente trabajamos o convencionalmente trabajamos con una imagen en 2D. Hoy día lo que nosotros estamos buscando es trabajar con imágenes en 3D, es lo que nosotros estamos buscando, que una imagen que tenemos plana la podamos girar y podamos observar qué es lo que hay dentro de ese diente y poder ver qué es lo que le está pasando a nuestro paciente. Entonces, es donde vamos a empezar a dar el brinco en la endodoncia en 3D. Este es el artículo original de Mozo, en el cual él fue el primero que dio la aplicación de la tomografía en odontología. Y realmente ha sido una ayuda muy grande hoy día. Y pues con esto no quiere decir que todos los pacientes que lleguen a mi consulta o a cualquier consultorio, el estudio se le va a tener que hacer una tomografía. Hay ciertos lineamientos de acuerdo a la Asociación Americana de Endodoncia y a la Asociación Europea de Endodoncia, que solamente ciertos casos se van son los indicados para hacer la toma de un CBCT. En este caso, bueno, primero es un diagnóstico en signos radiográficos donde hay enfermedad periodontal. En otro es la confirmación de alguna de las patologías no odontogénicas, evaluación y o manejo del complejo dental alveolar por trauma, o sea, sí o sí, en trauma se tiene que hacer un CBCT, el reconocimiento de anatomías radiculares complejas. Nosotros también, algo que sí están fomentando en otros países, es que ellos sí están tomando un CBCT a su paciente antes de hacerle el tratamiento de endodoncia. ¿Y cuál es la razón? Muchos de ellos, ya estoy hablando de Europa, Estados Unidos, cuentan con un tomógrafo en su consultorio, en su gabinete. Entonces, la verdad, si tienes esa herramienta y sabemos, como se los acabo de mostrar, que los conductos o las raíces en un solo plano se ve relativamente recto, cuando nosotros tomamos una tomografía, que ahorita lo vamos a ver más adelante, el panorama cambia totalmente. Entonces, ese es el motivo por el cual muchos endodoncistas o especialistas están haciendo este tipo de estudios antes de cualquier tratamiento. Ahora, la anatomía compleja para preparación quirúrgica o en retratamiento no quirúrgico, el manejo de resorciones tanto internas como externas para saber de qué forma vamos a trabajarla. Y bueno, en este caso voy a mostrar dos imágenes en las cuales vamos a ver cuál es la diferencia entre un TAC y cuál es la diferencia entre un CBCT. Nosotros cuando vemos esta cámara circular, pues sabemos que es una tomografía y que en esta cámara nuestro paciente tiene que recostarse y la cámara va pasando al paciente, lo va moviendo lentamente. Conforme va entrando el paciente a la cámara, se va produciendo una onda en forma de espiral. Esta onda de espiral lo que va haciendo es ir haciendo un corte axial y de toda la zona hacia el paciente. Lógicamente, este movimiento es muy lento, motivo por el cual un TAC es una tomografía que sí requiere de mucho tiempo, porque el tiempo de exposición en un TAC lleva de 25 a 30 minutos o hasta 45 minutos. Entonces aquí yo estoy radiando muchísimo a mi paciente y el tipo de onda con la que se está llevando este estudio es en forma de espiral. En cambio, en esta imagen es un CBCT y en este CBCT, ¿por qué es CBCT? Porque la forma del rayo es en forma piramidal. Y en un CBCT solamente voy a hacer esta radiación o ese enfoque en el área que yo quiero trabajar. Hablemos de que los tomógrafos, hay diferentes tipos de tomógrafos hoy día en el mercado que me pueden dar un giro de 180 grados o de 360 grados. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos giros? Que si yo estoy haciendo un CBCT con un tomógrafo de 180 grados, el giro solamente va a ser a la mitad. Entonces ahí en ese giro yo estoy disminuyendo la radiación a mi paciente.
En cambio, si yo tengo un tomógrafo que hace un giro de 360 grados, pues sí va a abarcar toda la cavidad oral y también parte de la parte posterior de la cabeza. Pero a mí, ¿qué me sirve saber si el tomógrafo hace un giro de 180 grados o un giro de 360 grados? Lo que se ha visto en la literatura es que si un tomógrafo hace un giro de 180 grados, pues sí, la radiación va a ser menor, pero también el campo en el que se va a ir adquiriendo la imagen va a ser menor. Entonces, si yo voy a hacer la colocación de un implante, sí me conviene hacer un giro de 180 grados solamente si estoy ubicado en mi arcada. En cambio, para el tratamiento de endodoncia, sí se sugiere que el giro sea de 360 grados. ¿Por qué? Porque si hace un giro a la mitad, no hace adecuada la reconstrucción o la adquisición de la imagen del conducto, y entonces la visibilidad del conducto disminuye. Entonces, por eso se sugiere que para endodoncia el giro sí sea un tomógrafo de 360 grados. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo la adquisición o todo el proceso de una tomografía, de un CBCT? Primero se hace el escáner al paciente en el tomógrafo. Durante este escáner es cuando se le llama adquisición de la imagen. En este momento se va adquiriendo la imagen, hace el movimiento, ya sea de 180 grados o 360 grados el tomógrafo, que esto realmente nos lleva un tiempo de 5 a 7 segundos. Es muy rápido. Posteriormente, esta información se manda a una computadora, que dicha computadora tiene un software. ¿Para qué? Para que este software del tomógrafo pueda hacer la reconstrucción de todos los cortes que hizo el tomógrafo durante ese giro. Cuando ya se hace esa reconstrucción, posteriormente, pues, para mandárselo al especialista o para el odontólogo, lo que se hace es mandarlo de diferentes formas. Uno lo mandamos ya sea se manda por un DVD, por una USB, o ya la forma más sencilla y más rápida es mandarla por internet, por mail. Posteriormente, aquí ya viene la información DICOM, que ahorita vamos a hablar de esa información DICOM. Teniendo esta información DICOM, de aquí nosotros debemos de tener una computadora en formato PC, no formato Mac, sino en PC, porque básicamente ahorita muchos de los softwares para la lectura de una tomografía están enfocados nada más para PC. Entonces, aquí en esta PC es donde yo ya debo de tener un software para la lectura de esta información en DICOM. Si yo no tengo un software, o ya también llamado visor, no voy a poder hacer la lectura de esta información del DICOM. En este caso, el software que vamos a trabajar es el 3D Endo. Ahora, una de las partes importantes de lo que me va a dar una adecuada tomografía es un tomógrafo. Si el tomógrafo no cuenta con las características necesarias para que yo tenga una adecuada lectura de mi CBCT, así tenga el software más actualizado para la lectura de CBCT, mi imagen va a fracasar. Y ahorita más adelante se las voy a explicar. En este caso voy a hablar del Orthofos SL3D, que es un tomógrafo realmente indicado para quienes hagamos endodoncia. ¿Por qué? Porque el tamaño del voxel es muy pequeño. Y este voxel, o sea, entre más pequeño sea el voxel, la calidad de la imagen va a ser mucho mejor, va a ser más nítida. La distancia del objeto al sensor es muy corta. Y esto también, ¿qué quiere decir? Que entre más cercano esté el objeto, va a tener una mejor radiación hacia la zona que voy a trabajar. No va a haber distorsiones. El tiempo de escaneo son de 14 segundos y tiene algo que se llama aplicación MARS, que esto es lo que va a reducir el número, es el reductor
de artefactos metálicos. Y ahorita vamos a ver para qué me sirve eso. Ahora, en este caso, siempre que se haga la toma de una tomografía, pues el paciente debe de morder para que de ahí tenga una zona fija. Las tomografías sí se deben de tomar en posición semiabierta, no cerrada. Y entonces es el momento en el cual pues también se tiene que ir fijando todo para disminuir que el paciente se mueva, porque el movimiento del paciente, tanto el movimiento como la respiración, esto también nos puede causar artefactos durante la toma del CBCT. Y son factores que en algunas ocasiones pues nosotros no las tomamos en cuenta porque nosotros no hacemos la toma del CBCT. A nosotros solamente nos llega ya la imagen con la reconstrucción. Y bueno, este tomógrafo también, aparte de hacer CBCTs, también toma radiografías panorámicas. Y bueno, esta es una imagen me regreso, comparando dos tipos de tomografías. Estas fueron tomadas con dos tipos de tomógrafos o dos tipos de panorámicos. Y bueno, nosotros podemos observar la diferencia en cuestión de la nitidez. Si yo quiero hacer un adecuado diagnóstico y sé que mi paciente va a invertirle para hacer ese estudio, para que yo pueda hacer un adecuado diagnóstico e interpretación de lo que tiene, pues sí necesito que la imagen sea adecuada. Entonces, aquí nosotros podemos observar totalmente la diferencia entre una imagen y otra. Lo mismo que se da en una panorámica es lo mismo que nosotros tenemos en diferentes tomógrafos. Hay diferentes tomógrafos que también nos los venden y nos dicen que cuestan muy baratos y entonces a veces nos vamos por el costo, pero no nos damos cuenta de cuáles son los resultados que ese tomógrafo me puede dar. Y desafortunadamente hacemos una inversión muy grande para que luego los resultados sean muy malos. Por eso es que sí les sugiero que antes, si piensan en algún momento hacer la compra de un tomógrafo, sí evalúen ciertos puntos y también saber para qué tipo de casos lo van a utilizar. Si su aplicación es endodoncia o perio, pues sí hay que identificar cuál es el tomógrafo para su uso. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que estamos buscando es que la nitidez de la imagen sea adecuada, que no se llegue a distorsionar la imagen. Y otro de los factores importantes que debemos de considerar es esto que se le llama FOV. El FOV es el campo visual o el volumen de exploración. ¿Y esto a qué se refiere? Esto esencialmente es el tamaño del sensor que cada tomógrafo va a tener. Así como en los sensores que tenemos para la radiografía digital, lo mismo va a haber los sensores para ciertos tomógrafos. Y esto quiere decir que si yo necesito un CBCT para un paciente con aplicación a endodoncia, lo que yo debo de hacer es que mi sensor o mi FOV tiene que ser de menor tamaño. En este caso, si el tomógrafo tiene 3 tipos de ventanas, yo tengo que seleccionar la ventana más pequeña. Por ejemplo, en endodoncia lo que se sugiere es que sea un FOV de 5x5 o menor de 5x5. ¿Y esto por qué? Porque se ha visto que si nosotros tenemos una ventana pequeña y vamos a poder observar adecuadamente nuestra imagen, y aquí vienen los ejemplos. Por ejemplo, tenemos el ortofos, el XG 3D o el ortofos SL 3D, que este es el que sugiero para endodoncia. Por ejemplo, el XG 3D tenemos solamente dos FOV, dos tamaños de ventana. Tenemos el de 5x5 y el de 8x8. Si se dan cuenta en esta imagen, así es el corte axial que me va a arrojar de acuerdo al tamaño de la ventana que yo estoy seleccionando. Cuando es menor el FOV, solamente me va a arrojar el diente a trabajar o 2 o 3 dientes que estén en la misma arcada. Cuando estoy trabajando con un FOV mayor que es de 8x8, aquí lo que estamos hablando es un escaneo de toda la arcada. Y en el SL3D, nosotros tenemos 3 opciones de ventanas, 3 FOV. Tenemos los mismos del XG, pero tenemos uno más que es el de 11x10.
que generalmente este de 11×10 lo mandan más los maxilofaciales. Entonces, por eso mismo sugiero que antes de comprar un tomógrafo, en caso de que así sea, revisen las especificaciones que tiene su tomógrafo o el tomógrafo que va a comprar. Nosotros nos quejamos mucho de que luego los pacientes van al consultorio, les damos el precio del costo del tratamiento y nos dejan y se van a otro lado. Y desafortunadamente se van a otro lado porque les salió más barato, pero después regresan al consultorio y es cuando decimos que lo barato sale caro. Y esto lo aplicamos en todo, ya tanto en odontología como en nuestro día común. Ahora, para la evaluación de una tomografía, sí debemos de saber qué es lo que yo voy a estudiar y de qué forma lo voy a estudiar o lo voy a observar. Uno de los principios es conocer los planos del cuerpo humano, y esto es nada más un breve repaso. Que, bueno, ¿cuál es el corte axial? El corte axial es el que nosotros vamos a hacer, o vamos a hacer el escaneo de coronal apical. Es el mismo movimiento que nosotros vamos haciendo durante nuestro escaneo. Ahora, el otro plano es el plano sagital, y en este caso, si nosotros lo vemos en la imagen, es donde vamos a dividir al cuerpo de izquierda a derecha. Y entonces, algo que sí les sugiero es que cuando ustedes estén haciendo la revisión de su tomografía, siempre estén considerando las 3 ventanas de los 3 planos, porque si yo muevo en una ventana, se me va a mover la orientación en las otras ventanas. Ahora, el otro plano es el plano coronal, que es el que nos divide de póstero anterior o antero posterior, y de la misma forma nosotros lo vamos a ver en nuestro software de lectura. Ahora, otro de los puntos básicos, y si es algo que debemos de conocer, es la diferencia entre un píxel y un voxel. Todas las imágenes en 2D nos van a dar estos recuadros planos que se llaman píxeles. Y yo me acuerdo mucho que cuando estaba de moda las cámaras, y más cuando nosotros lo estábamos utilizando en el posgrado, pues sí nos decían que teníamos que conocer cuál era el pixelaje que nos iba a dar, o el tamaño, los aumentos, para que nuestras imágenes no se llegaran a pixelear. Y es lo mismo, pero en una imagen en 3D no se llama pixel, se llama voxel, porque aquí ya no estamos trabajando en zonas planas, sino en zonas volumétricas, o sea, aquí se trabaja con un cubo. Entonces, aquí si nosotros estamos leyendo una tomografía y vemos que esta tomografía, yo quiero acercarme más a la zona que quiero trabajar y se llega a distorsionar, pues aquí la imagen se dice que se voxeleó, no que se pixeleó. Y esto es lo que nosotros llegamos a ver. Esta es una imagen que está pixeleada como tal. Ahora, dentro de los principios, y esto era de los factores que les comentaba, que no está en nuestras manos, pero hay que mencionarlo. Los artefactos van a ser un error de la imagen, pero estos artefactos se van a dar durante la toma de la tomografía. Un software de lectura de un CBCT no me va a corregir estas imágenes, estos artefactos, porque estos ya son errores durante la reconstrucción de la imagen. Ahora, los artefactos predominantes, bueno, algunos de las tomografías que nos llegan a mandar, pues tienen rayas, sombras o algunos anillos, o la imagen se ve totalmente distorsionada. Y estos son por los factores de que el paciente, al momento que se está haciendo la toma, se mueve, respira. Por eso a veces se les pide que dejen de respirar durante la toma. Es cuestión de segundos, no se nos va a morir el paciente ahí durante la toma. Y sí nos va a ayudar mucho a que no volvamos a hacer la toma del CBCT. Ahora, también estos artefactos se pueden ver alterados durante la reconstrucción de estas secciones. O sea, la persona que haga la reconstrucción de estas imágenes adquiridas durante la toma, pues sí tiene que hacerlo a detalle, porque si no lo hace a detalle, también ahí me va a dar artefactos. Y estos son los artefactos de los que les comentaba. No se ve una imagen nítida, un CBCT limpio. Tenemos mucho movimiento, y estos movimientos se dan porque el paciente respira o porque
aunque sean segundos, como que les incomoda el movimiento. Y entonces por eso algunos tomógrafos tienen esos retenedores de la cabeza para que impida que se mueva la cabeza. Y bueno, al paciente lo único que se le comenta para evitar esto es que no respire durante la toma. Los artefactos metálicos. Bueno, en muchos de los tomógrafos recomiendan quitar todo el metal o algo que llegue a causar este tipo de artefactos, pero es imposible. Y bueno, no voy a desobturar un conducto y mandar a tomar la tomografía, o voy a quitar la corona solamente para hacer un CBCT. Entonces, hay algunos tomógrafos que ya les había comentado que tienen esta aplicación MARS, que es para disminuir el ruido de los artefactos metálicos. Si se dan cuenta que hay una gran diferencia entre la tomografía en esta ventana superior y en esta ventana inferior. Ahora, el punto esencial es el DICOM, que es una comunicación de las imágenes digitales en medicina. Este DICOM es reconocido a nivel mundial. ¿Y esto qué quiere decir? Que todas las imágenes que son tomadas en tomografía, en tomógrafos o hasta en los softwares para la lectura de las radiografías digitales vienen en un formato DICOM. Y esto viene así, que esta información yo la voy a poder manipular en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, si yo esta información la mando a París o de París la mandan a Madrid o hacia diferentes partes del mundo, todos vamos a poder hacer esa misma lectura, siempre y cuando me manden la lectura, el DICOM. El visor, que ahorita es lo que les voy a explicar, es totalmente diferente. Aquí básicamente para que yo pueda hacer una lectura de mi CBCT debe de venir el DICOM. El visor o visor es el software de lectura para el DICOM. Entonces, este software de lectura que vamos a trabajar es el 3D Endo. Entonces, la finalidad del 3D Endo, el software, es para mejorar la calidad del tratamiento de endodoncia, que tengamos un procedimiento predecible, o sea, que ya no solamente tengamos una radiografía inicial, que ya sepamos qué es lo que vamos a hacer antes de abrir el diente. Y eso mismo va de la mano con nuestra planificación del tratamiento, porque hay tratamientos que a veces solamente sabemos que llega fulanito de tal al consultorio, tenemos a veces la radiografía inicial, pero pues no nos damos cuenta que si es un retratamiento, a veces estos retratamientos sí se llegan a complicar. Entonces, si nosotros ya tenemos el CBCT previo y la radiografía inicial, pues ya podemos hacer adecuadamente nuestra planificación del tratamiento y además el tiempo aproximado de la cita. Todos los tomógrafos, pues sí va a ser compatible con todos los tomógrafos. ¿Por qué? Porque como les había comentado, lo que va a leer el visor o el software 3D Endo es la lectura del DICOM. Entonces es totalmente compatible para todos los tomógrafos del mercado. Ahora, ¿cuáles son las características que yo necesito para poder instalar el 3D Endo y para poder leer las tomografías? Básicamente, pues ahorita el principio es que solamente el software es compatible en PC. Si yo tengo una MacBook o tengo Mac, y tengo este sistema, el Parallels, y puedo dividir los dos formatos, bueno, también la puedo instalar. Pero mi sugerencia es, así tanto como para el radiovisógrafo, como para el software de lectura, en este caso 3D Endo, sea una computadora que sea exclusivamente para tanto el sensor o para la lectura de las tomografías, porque son muchos cortes de imágenes. Entonces, si yo estoy compartiendo otro tipo de programas en estas computadoras, lo que va a hacer es alentarme mucho la computadora y a veces impedir que yo pueda trabajar adecuadamente. Entonces, se requiere un procesador de tercera generación, Intel Core o mayor, una memoria RAM de 4 GB o de más, un espacio libre de memoria de 20 GB o más y una resolución del monitor.
porque también la resolución nos las va a dar, la imagen depende del monitor, y lo hemos visto ahorita que está de moda el mundial, pues dependiendo del tipo de resolución que tiene la pantalla, pues el fútbol se aprecia mejor. Y bueno, y el CBCT, lo que nosotros necesitamos es que este CBCT sea un FOV menor de 5x5, que tenga una resolución mínima de 200 micrómetros y que venga en el archivo DICOM. Eso es lo que necesito para que yo pueda trabajar el CBCT con el 3D Endo. Ahora, ¿de qué forma en este momento yo podría adquirir el 3D Endo? Si yo me meto a la página de 3D Endo, o le pongo en Google 3D Endo, me va a redireccionar a esta página de Dentsply Sirona. En este momento es donde yo voy a seleccionar donde dice Free Trial, y entonces cuando aparece esta imagen de Free Trial, aquí nosotros podemos descargar gratis el software, pero ojo, solamente vamos a poderlo trabajar por 30 días. Posteriormente a estos 30 días, yo ya tengo, si me gustó el software, es como cualquier aplicación que tenemos también hoy día, que si nos gustó la aplicación, bueno, pues ya se acabó y ya lo compras. La licencia se puede adquirir anualmente o de por vida. Entonces, si a ustedes les gustaría utilizarlo después del webinar, estos serían los pasos para que ustedes les pueda apoyar. Ahora, ¿cuáles son los pasos con los que vamos a trabajar en el 3D Endo? Básicamente, lo que vamos a hacer es el diagnóstico. Posterior, vamos a seleccionar el diente con el que vamos a trabajar. Vamos a inspeccionar el conducto de coronal apical. Después haremos la inspección en 3D de todas las caras y se hará el plan de tratamiento. Ahora, en el plan de tratamiento, aquí ya nos sugieren unas limas. Como el software está diseñado por Dentsply Sirona, pues las únicas limas que va a tener en consideración el software pues son las limas de la casa. Entonces, de esta forma es como se trabaja. Ahora, un punto esencial es la radiación. En cuestión de la radiación, si yo comparo un CBCT con una serie periapical, que generalmente tengo entendido que muchos doctores siguen haciéndola en el consultorio, no digo que está mal, está muy bien, pero pues si vamos a hacer ya hoy día una serie periapical, pues mejor hagámosla ya por medios digitales para todavía reducir la radiación. Y este es el punto de comparación que les decía. Si yo hago la toma de un CBCT, una toma de un TAC equivale a 75 tomas de un CBCT. Entonces, aquí nosotros lo que estamos comparando es el tiempo de exposición y la radiación que hacemos, ¿no? Ahora, vamos a empezar a trabajar el software del 3D Endo. Y este es el caso con el que vamos a trabajar. Esta paciente es una paciente francesa que, bueno, antes de trabajarla, la paciente ya había tenido comentarios de una amiga que tenía en Francia y que esta amiga ya tenía un tomógrafo en su consultorio. Entonces, pero la paciente lo que estaba haciendo era nada más ir revisándome, me estaba inspeccionando o evaluando si realmente yo estaba siguiendo los pasos que su amiga le había comentado. A la paciente es una paciente referida, tenía sintomatología de esta zona. El doctor que me la refirió me comentaba que probablemente el problema era en este premolar, en el premolar 15. Entonces, al momento de hacer las pruebas de percusión, palpación y pruebas de sensibilidad, pues el diente que me estaba arrojando el problema era el diente 14. Ahora, si nosotros vemos en la radiografía, es un diente relativamente virgen, es virgen, no relativamente, es virgen, no tiene ninguna restauración previa, no tiene caries, nada por el estilo. Entonces, siempre que nos llegue un diente así que sin caries, ni restauraciones, pues hay que ponernos a pensar en otros diagnósticos, ¿no? Y bueno, y básicamente que aquí empieza a haber una zona radiolúcida.
Entonces, a la paciente le comenté que, bueno, aparte de estas radiografías, de todas las pruebas de sensibilidad o pruebas diagnósticas, le iba a hacer otro estudio. Me dijo, ¿cuál me vas a hacer? ¿Una panorámica? Y fue cuando le comenté que no, que la panorámica ya la tenía. Me dijo, sí, ya la tengo. Entonces, ¿qué me vas a hacer? Le dije, le voy a mandar a hacer una tomografía. Me dijo, ¿tomografía es igual a CBCT? Y yo, sí. Ah, bueno, está bien. Le digo, ¿pero por qué me pregunta eso? Me dice, porque mi amiga de Francia me dijo que tú me tenías que mandar a hacer una tomografía y que si no me mandabas a hacer esa tomografía, pues que realmente no confiara en ti. Entonces, esto es nada más un breve comentario de que a veces nuestros pacientes nada más llegan a evaluarnos, a ver con quiénes están atendiendo. Algunos sí no conocen cuál es la secuencia porque a lo mejor no han preguntado o no han buscado con el doctor Google. Y entonces, bueno, esta es la introducción del caso. Vamos a empezar a trabajar el caso ahora con el 3D Endo. Le pongo show my screen, ¿no? Yes. Sí, ya se pasó. No. Show my screen. ¿Sí? Sí, la tiene. Le da clic. ¿En cuál? Ahí está ya. ¿Ya está? Ya. Ok. Esta es la ventana principal del 3D Endo, pero bueno, aquí este es el logo, el icono, en el cual cuando yo descargo el 3D Endo aparece esta imagen. Entonces, lo abro y aparecen estos cortes. Aquí viene que si tengo un buen escaneo de mi tomografía, voy a tener un buen tratamiento. Ahora, vamos a empezar a trabajar, como les comentaba. Yo trabajo hoy día con el laboratorio con el que trabajo, a mí me envían toda la información DICOM, a mí ya no me envían el software ni el viso, que es lo mismo. Entonces, la verdad, si me lo mandan, es más rápido para mí dar el diagnóstico o determinar el plan de tratamiento para mis pacientes. Cuando se hace la adquisición de la tomografía y se hace la reconstrucción, a mí me llega la tomografía en un tiempo de 2 a 3 horas. Depende también de su carga de trabajo. Ahora, yo ya tengo previamente cargado, porque lo descargué el DICOM de mi paciente, y entonces la voy a buscar aquí. Que no lo encuentro. Aquí está, Elizabeth Adam. Ok. Ahora, en este momento se va a empezar a descargar toda la información DICOM al software. Perdón, pero hace calorcito. Entonces empieza a descargar y en este momento el software me va a indicar si realmente el escaneo que se hizo de la tomografía o el DICOM que me están enviando cumple los requisitos para que yo pueda utilizarlo para endodoncia. El 3D Endo, así como su nombre lo dice, 3D Endo, es exclusivamente para endodoncia. No es para diseñar planes de tratamiento para la colocación de implantes. No, es solamente para endodoncia. Entonces vamos a esperar a que se termine de descargar y van a aparecer aquí unas ventanitas, las cuales me van a decir si es correcto o no es correcto. Cuando nosotros empezamos a familiarizarnos con el software, tenemos aquí un demo, que con el demo nosotros podemos practicarnos. Y se van a dar cuenta, yo la verdad desde que conocí este software, suena romántico, pero me enamoré del software porque yo intenté tomar 3, 4 cursos de otros softwares para tomografía y la verdad me costó mucho trabajo porque yo sí pregunté que por qué nos costaba trabajo en cuestión del manejo y nos decían que muchos de los softwares que ya vienen diseñados para los tomógrafos es esencialmente para radiología. Entonces, sí necesitas estar sobre la marcha para poder conocer
todos los iconos o aditamentos o aplicaciones que le tienes que ir moviendo a ese tipo de software. Bueno, entonces ya tenemos aquí la imagen. Nos está dando que la resolución es adecuada, es menor de 200 micrómetros y también los cortes. Entonces le ponemos aquí donde dice bajar o descargar la imagen y inmediatamente nos va a arrojar esto, que es la imagen en el corte axial. En este momento yo lo que puedo hacer es ir escaneando de coronal a apical el diente que voy a trabajar. Aquí me estoy yendo hacia coronal y me voy hacia apical, que es en donde empieza a ver la zona radiolúcida. Ahora, tengo varios iconos. ¿Crees que me puedas apoyar a mover esta barrita? ¿Se puede mover o no? Porque no me va a dejar ver los iconos de acá al lado. De acá, esta barrita. ¿Sí la puedo mover? Ahí abajo, ahí está. Sí, gracias. Ok, entonces, yo tengo varias herramientas en este momento que puedo darle zoom a la imagen o lo puedo disminuir o puedo poner la imagen en el centro y irla orientando, regresarlo al estado como estaba. O la última opción que para mí es me ayuda demasiado, es tomar la foto. Con cada corte que yo haga, yo puedo ir haciendo la foto del corte que me interesa. Todos estos cortes se van a ir almacenando donde dice screenshots. Ahora, esta es una vista en el corte axial. Tengo otra barra de herramientas donde puedo hacer anotaciones, medir longitudes, angulaciones o el diámetro. Voy a cambiar de ventana. En esta ventana es donde aparecen ya mis cortes, mis planos. Entonces, es donde yo voy a tener que poner que coincidan todos mis planos en el diente que yo quiero trabajar. En este caso, voy a mover el corte sagital, el corte axial y el corte coronal. Lo podemos mover solito solo de las líneas o también lo podemos mover sobre estas herramientas que tenemos aquí sobre la barra. Pero se me hace más fácil moverlo entre las líneas. Entonces, en este momento hago la foto de los cortes. Puedo hacer el zoom. Y si se dan cuenta en esta ventana, yo ya tengo la reconstrucción en 3D de mi imagen. Ahora, posteriormente, lo que voy a hacer es cambiar la ventana y me voy a otra aplicación, que con esta aplicación yo voy seleccionando los puntos para ver una forma es como un pano, para ver los dientes adyacentes que están en esa zona. Solamente van a salir los que se tomaron en ese escaneo. Y bueno, ¿para qué me serviría esto? Bueno, pues para saber con qué diente tiene el antagonismo, cuáles serían las probabilidades de extraerlo, mantenerlo, para ampliarnos un poco más la visión. Vamos a tomarle foto a este y le podemos tomar foto a este. Vamos a cambiar la vista y nos vamos directamente a la imagen en 3D. Lo podemos girar en todas las direcciones y aquí vamos a ver la transparencia. Entonces, aquí si nosotros nos vamos dando cuenta, tenemos una pérdida de hueso en el tercio apical y hay una pérdida de la estructura también a nivel de la corona. Me da la opción de darle continuar. Aquí es donde voy a seleccionar el diente con el que voy a trabajar. En este caso es el diente 14 y le ponemos continuar. En este momento me aparece este recuadro en el cual con mi manita lo voy a llevar y tengo que poner la orientación adecuada
donde está bucal y donde está palatino. Lo que puedo hacer es hacer un poquito más de extensión en sentido bucopalatino, y en la ventana inferior lo que voy a hacer es ir seleccionando el diente que voy a trabajar únicamente. Esto sí es cuadro por cuadro para ir seleccionando el diente. Y si se dan cuenta, en la ventana del lado izquierdo aparece ya la reconstrucción inmediata en 3D. En este momento yo puedo hacer esto, girar el diente. Bucal, mesial, en sentido apical, aquí estamos a nivel apical, estamos girando. Esto yo le puedo tomar foto a todos estos cortes. Ya estoy muy apresuradamente. Nos aparece esta pantalla, en el cual la pantalla superior me va a seleccionar solamente la entrada del conducto, y en la pantalla inferior donde termina el conducto. Si se dan cuenta, esta tomografía tiene ruido, tiene artefactos, y esto es por la toma de originalmente, porque esto se debería de ver completamente nítido. Esto es por error en cuestión de la reconstrucción y la toma. Ahora, a pesar de que se haya seleccionado un FOV pequeño. Ahora, como ya eso nos indica que estamos robando un diente, un 14, voy a seleccionar un conducto palatino y un conducto bucal. Si tuviera 3 conductos en este tipo de anatomías, puedo agregar un conducto más. Entonces, de acuerdo a los colores de las gotitas, es lo que yo me puedo ir guiando para seleccionar adecuadamente la gota que voy a poner en su posición adecuada. Este es palatino y este es bucal. Dentro de la imagen nosotros tenemos distal, mesial, palatino y bucal. Siempre vamos a estar orientados en la dirección que estamos trabajando. Ahora, esta línea que nosotros tenemos aquí es la línea que nos va a ir moviendo en sentido bucopalatino. Y si se dan cuenta, al momento que yo estoy moviendo este cursor, esta línea se va moviendo hacia palatino. Y me va dando toda la imagen, o voy rastreando completamente o inspeccionando el diente en sentido bucopalatino, que no se observan de la misma los cortes. Ahora vamos a inspeccionar el tercio apical. Tercio apical, vamos a ver dónde. Aquí es donde está el palatino, que es en donde se alcanza a distinguir aquí, y aquí está el mesial. Ahora, si yo alcanzo a ver, puedo ir bajando un poco más. Y bueno, así es como lo tenemos. Ahora le damos continuar. Y como vemos que los conductos no son rectos, bueno, pues tenemos una aplicación en la cual en 3D nosotros vamos a poder orientar adecuadamente la anatomía del conducto. Primero estamos analizando el conducto latino. Si tuviéramos alguna otra curvatura, solamente ponemos el cursor sobre la línea azul, la jalo despacito y voy llevando la anatomía del conducto internamente. Esto que está aquí es una cámara interna, que esta cámara interna lo que nos va a ayudar es ir viendo si realmente hice el trazado adecuado del conducto. Ahora vamos a revisar el bucal, y en el bucal aquí estamos completamente rectos, entonces pongo el cursor sobre la línea, lo jalo ligeramente y vamos trazando la anatomía de este caso. Vamos a volver a hacer y aquí nosotros tenemos en la reconstrucción en 3D de nuestro escaneo. Ahora, lo siguiente, le damos continuar. Y aquí automáticamente ya me aparece, en mi caso, no, ya me salté. Me aparece el
caso con las dos limas, donde yo empiezo a seleccionar, por ejemplo, el programa me da una aplicación de cuánto sería mi longitud de trabajo aproximado. Ahora, si yo quiero seleccionar cuál sería el instrumento con el que podría conformar el conducto, bueno, pues aquí yo puedo seleccionar, en este caso yo voy a trabajar con Wave Golf y selecciono Wave Golf y pues aproximadamente ese conducto nos da, vamos a ir midiendo, esta es la lima, el diámetro que aparece en esta cámara es la lima. Entonces, vamos a seleccionar Primary. Seleccionamos Primary y hacemos el escaneo del conducto. Si trabajamos con Primary en este caso, sería una lima adecuada. Y así sucesivamente vamos a trabajar con todas las limas. Nos vamos en All Files. Aquí vamos otra vez a seleccionar ahora para Palatino. Vamos a seleccionar de nuevo Wave Golf. Seleccionamos Wave Golf y de aquí vamos a la Primary. Seleccionamos Primary y lo mismo, vamos haciendo el escaneo de coronal apical y conforme nosotros vamos haciendo este escáner se va apareciendo la cámara. Entonces nos vamos a todas las limas. De esta forma es como quedaría terminado o que nosotros sugerimos o el programa sugiere cómo podríamos conformar el caso. Ahora, otra de las propiedades que tiene es la medición de la cavidad. Para cuando hagamos nuestro diseño de la cavidad, pues lo que se hace es ir midiendo en caso de que hubiera una cámara con cálculo pulpar o que estuviera obliterado, saber cuánto es la profundidad que yo tengo para hacer mi fresado dentro de la cámara sin llegar a la perforación. Ahora, al final es de esto. Aquí están todos los cortes que yo hice durante el tratamiento o la planificación en mi caso. Y si hay algún corte que no me interesa, lo puedo borrar o los demás los puedo ir almacenando. Ahora, otro de los puntos esenciales es crear un reporte. En este caso se puede crear el reporte. Y bueno, aquí nos da el diseño del acceso. Yo lo que puedo hacer es ir modificando este acceso de qué forma. Ahorita les enseño cómo. Pero bueno, en este reporte yo puedo hacer anotaciones, puedo anotar cuál es la longitud real, porque es la que nos da el tomógrafo, es una longitud probable o aparente, y ya con nosotros verificando con el localizador y el radiovisógrafo o nuestra radiografía convencional, nosotros hacemos la anotación de cuál fue la longitud de nuestro caso. Esto nosotros lo podemos imprimir o lo podemos mandar por PDF. Aquí viene ya la información de nuestro paciente que ya viene documentada desde el principio de la toma del CBCT. Ahora, en cuestión de la orientación de las limas, nosotros lo que podemos hacer es o ir moviendo la profundidad de la lima, la podemos ir bajando, o también podemos ir cambiando la orientación. Entonces, aquí con la orientación, nosotros podemos mover la lima de acuerdo, porque lo que estamos buscando son que el instrumento entre lo más recto posible. Entonces, aquí aparecen unas flechitas donde nosotros podemos ir moviendo esa orientación y eso nos va a cambiar el diseño del acceso. Ahora, pues, ya que les enseñé cuál fue la planificación, pues, si se dieron cuenta o si son muy observadores, el diagnóstico de este caso, pues sí había una fractura, estaba fracturado el diente. Aquí nosotros podemos observar adecuadamente la fractura. Algo que sí quiero comentar es que solamente una fractura la vamos a poder observar en una radiografía siempre y cuando ya haya una separación. Pero uno de los puntos que nos va a ayudar es que cuando haya pérdida de alguna de las corticales, ya sea bucal o palatina, y tengamos un antecedente que probablemente esté fracturado, bueno, pues ahí es donde vamos a empezar a detectar que hay una fisura probablemente. Ahora, ¿qué otro punto podríamos decir? Y bueno, si se dan cuenta, imágenes que nosotros tenemos en las
tomografía no son las mismas imágenes que, bueno, les mostré al principio de la plática. Entonces, y hay muchos artículos hoy día en la literatura en los cuales nos muestran que gracias a la ayuda de la tomografía podemos detectar lesiones que en las radiografías no podemos observar aparentemente, porque en las radiografías siempre y cuando no haya una pérdida de las corticales, pues no vamos a ver esa zona radiolúcida. Hay lesiones apicales que se encuentran encapsuladas, que si nosotros hacemos ese escaneo o ese CBCT a nuestro paciente, podemos detectar dichas lesiones. Bueno, ¿podemos pasar a la otra, por favor? No la veo. Tengo que activar. Bueno, estas son las imágenes que no les mostré al principio, pero primero quería mostrarles cómo estaba ya cómo se manejaba el tomógrafo con aplicación de este caso clínico. Y bueno, como les confirmamos con la tomografía, el caso estaba fracturado, pero como clínicamente no se veía tanto la fractura, bueno, se hizo la tinción, se hizo el sondeo, que son algunas de las otras herramientas que nos ayudan para nuestro diagnóstico. Y aquí quiero darle las gracias a todos estos doctores que están en mi presentación, que han sido pieza fundamental en parte de mi evolución en endodoncia y grandes amigos que en la actualidad cuento con ellos y muchos de ellos son líderes de opinión en sus zonas. Y bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, bueno, seguimos aquí en comunicación en las redes o si no por mail, o de lo contrario, no sé si haya preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cintia Mercado, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Y le agradecemos a nuestros queridos amigos de Dentsply Sirona, quienes patrocinaron esta interesante conferencia. Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia del día de hoy podrán acreditarla con el número 705. Si le parece bien, doctora, continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. Aquí tengo una que me dice, en el tamaño 1 de los sensores no es suficiente el área activa. O sea, en cuestión de los sensores estamos hablando de radiografía digital. Sí, nosotros debemos de seleccionar cuál es el tipo de sensor y cuál es la aplicación que le vamos a dar, porque dependiendo del tamaño del sensor y de la boca del paciente, pues es el que voy a utilizar. La verdad, yo sí utilizo el sensor número 2 y lo utilizo en todos los casos. Casi en eso sí puedo ser honesta, casi no hago niños. Entonces ahí no he tenido, por eso es de que no he tenido ningún problema. Hago casi mi mayor porcentaje de práctica es en adultos, pero nosotros sí debemos de considerar si hacemos odontología general o tenemos todas las especialidades, si hay que considerar diferentes tamaños de los sensores. La otra pregunta es, ¿el 3D Endo es compatible en cualquier tomógrafo? Sí, como les comenté en la plática, es compatible con todos los tomógrafos, siempre y cuando nos manden la tomografía, nos manden el formato DICOM. Si nos mandan el DICOM, nosotros vamos a poder abrirlo en el 3D Endo. Y puedo detectar fracturas en el diente con este software, era lo que les contaba ahorita al final. Las fracturas, sí, es como las radiografías. Si la fractura ya tiene una separación, francamente, como en este caso, sí la vamos a poder observar. Y siempre y cuando no haya artefactos, me refiero a obturaciones, porque a veces las obturaciones también nos impiden detectar o ver esas fracturas. Cuando nosotros podemos observar si hay alguna fisura o ya empieza a haber ya una fractura, bueno, algunos de los principios que nos ayudaría es hacer en nuestro corte axial, ir escaneándolo poco a poco
y después de ir revisándolo, ir viendo si hay pérdida de la cortical, ya sea bucal o palatina, que generalmente se asocia más a la cortical bucal. Y a partir de ahí empezar a detectar, o sea, en algunas ocasiones sí se verá una línea, no siempre, pero es como un tipo, o es algo que sí está documentado, que está en la literatura, que nos muestra de qué forma nosotros podríamos determinar si está fracturado o no el diente o tiene una fisura. ¿Tú tienes otra? Tiene muchos saludos y muchas felicitaciones por tan interesante información que nos compartió la de hoy, doctora. Tenemos otra pregunta del doctor Espinosa: ¿dónde encuentra más bibliografía sobre 3D de endodoncia? ¿3D del software o de la tomografía como tal? Porque hay muchos libros hoy día, hay principalmente está el doctor Patel, hay muchos artículos publicados en el International Endodontics, en el Journal de Endodoncia, en el Journal de Radiología, que es en donde yo me he estado basando para esto de la tomografía. Si quiere, si es en cuestión de la tomografía, me puede mandar un mail y yo ahí le mando artículos, los que necesite. También quiero mandar un saludo a Carlos Roa, al doctor Carlos Roa, que es un amigo que no lo puedo poner aquí en las fotos porque no tengo ninguna foto con Carlos. Quería hacer ese comercial. ¿Y más preguntas, Yana? ¿En qué caso se indicará una CBCT en endodoncia? Bueno, como les comentaba, el CBCT en endodoncia está indicado, por ejemplo, en anatomías que radiográficamente nosotros no podamos observarlas, en otros casos donde tengamos angulaciones o dilaceraciones o que tengamos desenvaginatos, deformaciones o anomalías en cuestión del desarrollo. También lo mandamos para el tratamiento prequirúrgico o para retratamiento resorciones internas externas, en trauma. Esas serían principalmente las indicaciones. Gracias, doctora. Nos pregunta la doctora Sánchez, una consulta: ¿cómo se realiza el paso del formato DICOM por internet? El formato del DICOM se lo mandan, lo hacen, a mí me lo mandan por WeTransfer. Hacen una carpeta con el nombre del paciente y ahí meten todos los cortes que se llevaron a cabo durante la adquisición de la imagen. Cuando hacen la reconstrucción, hacen esos cortes y son una cantidad de imágenes, la verdad son más de 100 cortes. Y todo eso me lo mandan en formato WeTransfer. Y por WeTransfer yo lo descargo y directamente a la computadora. Le mandan muchos saludos, doctora, y agradecen mucho la conferencia. Gracias. Pues muchas gracias de nuevo y espero que se les haya quedado algo de mi plática para cuestión clínica principalmente, que es en lo que estamos día con día en la odontología. Y gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctora Cintia Mercado, por esta interesante conferencia. Agradecemos a nuestros amigos de Dentsply Sirona, quienes patrocinaron esta interesante información el día de hoy. Les agradecemos a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto.